Génesis capítulo 22. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente manera: y aconteció que después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Lo probó Dios. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que te temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Amén y amén, hermanos. Amén. ¿Saben que la vida de Abraham representa el caminar del creyente? Desde
el llamado que Dios le hace a Abraham en Ur de los Caldeos, estaba en una nación pagana, llena de inmundicia, de pecado, idolatría. Desde que Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré, desde allí comienza nuestra vida cristiana. Todos recibimos un llamado a seguir a Dios. Todos, absolutamente todos recibimos el llamado de seguir a Dios. Pero dirá alguno: no, pastor, usted ahí se equivoca, porque yo conocí a Dios cuando nací. Pues nací en un hogar cristiano, mis padres me enseñaron de Dios, del carácter de Dios. Pero recordemos a Job. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía sacrificios por sus hijos, un hombre que era fiel al Señor, que dice que sacrificaba cuando sus hijos hacían fiestas. Pero al final vemos que no tenía conocimiento de Dios, porque fue en el capítulo 42 que él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque muchas veces hemos predicado, no quiere decir que realmente lo conozcamos, porque a Dios le vamos a conocer es en medio de la prueba. Por eso Abraham fue llamado a dejar esa vida de en medio del pecado, a seguir a Dios a través de la prueba, donde Dios lo fue puliendo, aún en los momentos en que el Señor lo lleva a esperar por años la promesa de ser padre, la bendición que Dios le daba. Isaac, a esperar años por esa bendición. En el caso de Abraham se llamaba Isaac, el cual amaba, y que Dios le había prometido que a través de su descendencia vendría el Cristo. Todos vemos esa espera, esos años. Pero dice la Escritura que aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Ya se había ido Ismael, ya se había ido Agar, que Dios probó a Abraham. ¿Que Dios qué? Probó. Porque tienes que saber que la prueba, que tienes que saber que Dios sí prueba al ser humano, pero esas no son las pruebas que uno espera. Entonces tú vienes y le dices: uy, Señor, resistí. Entonces dice: Señor, es que tú pusiste a esa mujer, Señor, esa mujer bonita, y pasó por allá, Señor, y me miraba. Eso no es una prueba de Dios, jamás. Esas son tentaciones por tus propias concupiscencias, por el pecado que mora en ti. Porque Dios no puede ser tentado, dice Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Ay, es que esa situación económica, Señor, que había, si tú me pusiste esa trampa de sustraer dinero de ahí, Señor, pero yo resistí. No digas eso. Esas no son pruebas de Dios. Esas son las tentaciones que Satanás pone porque te conoce, que Satanás pone porque todos los días nos mira a ver qué es lo que hacemos, qué haces en tu celular, qué haces en tus redes, qué haces con el tiempo libre. Entonces Él siempre está por dónde meterse, cuál es la puerta que vas a abrir. Pero eso se llama tentación y no prueba. Dios jamás va a ponernos una tentación que nos lleve al pecado, pero sí va a llevarnos a prueba para llevarnos a la rendición. Dice Jeremías 17:10: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
¿Sabe qué significa la palabra probar? Significa examinar, significa ensayar, significa tratar de aprender la genuinidad de un objeto por examinación. O sea, lo que buscan observando la reacción de un estándar. Quiere decir esto que Dios nos llevará a la prueba para observarnos nuestra reacción ante las dificultades. La prueba busca saber qué hay en el corazón del hombre. La prueba siempre va a buscar cuál es la reacción, cómo reaccionamos nosotros ante los obstáculos. Dios nos está llevando y debe saber que todo creyente en algún momento va a tener que pasar por la prueba. Porque así como Abraham no solo pasó, nosotros, su mismo pueblo pasó por la prueba. Deuteronomio 8:2 dice: y acontecerá, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años, para afligirte, para probarte. ¿Y sabes para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El camino del desierto, Dios lo usó para saber qué había en el corazón del pueblo. Ellos habían nacido en Egipto como esclavos, pero aunque eran esclavos, tuvieron alimento. Y aunque eran esclavos, tuvieron medicina. ¿Por qué lo sé? Porque habían parteras que iban a asistir aún al pueblo hebreo. Tuvieron casa y eran esclavos, pero tenían esto. ¿Sabes por qué? Tenían la comida, tenían carne, porque Faraón necesitaba tener un pueblo firme, un pueblo fuerte, un pueblo que siguiera trabajando para él. Por eso Dios dice en Deuteronomio: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hincado estos 40 años. Dios les puso a prueba sabiendo lo que iba a hacer, porque era necesario. ¿Cuál era la reacción de ellos cuando tuvieran hambre, cuando tuvieran sed, cuando vieran esa muralla que era el mar? Dios los puso a prueba porque quería mirar qué había en el corazón, si había de guardar o no los mandamientos. ¿Y qué pasó? Se quejaron cuando no hubo agua, se quejaron cuando vieron a Faraón, se quejaron cuando estaban cansados del maná y pidieron carne, se quejaron cuando vieron los gigantes, aunque habían visto el fruto de la tierra. Esa fue la reacción. Y fueron porque dice que estuvieron allá, y dice que tentaron a Dios 10 veces, aunque los había sacado con mano poderosa. El hombre, dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo reacciona tu corazón ante las dificultades? ¿Todavía tu corazón tiene pornografía? ¿Todavía tiene inmundicia? ¿Todavía tiene pecado? Porque eso es lo que dijo Jesús: de lo que tú hables, eso es lo que está en el corazón. De la abundancia de nuestro tesoro. Nuestro tesoro se encuentra, y es necesario la prueba. Es necesario que miremos lo que Dios hace. No, nosotros no porque le sirvamos a Dios, no porque nos esforcemos en predicar, seamos elocuentes,
por esas palabras, porque muchas veces, uy, ese hermano cómo habla, ese hermano cómo habla el Señor, pero es el fruto el que da testimonio, no la elocuencia, no la elocuencia. Dice el Salmo 66, tú nos has probado, oh Dios, y nos has purificado como se prueba la plata. Es necesario que así como se prueba el oro, se purifica el oro, se purifica la plata, nosotros seamos purificados. Por eso llegó esa prueba a Abraham. Durante más de 80 años había deseado ser padre, pero su esposa Sarai no le daba hijos, era estéril, y Dios le había realizado una promesa que 25 años más tarde tuvo que esperar, hasta que un día su casa se llenó de risa, porque nació Isaac, el que Dios había prometido, la bendición de la descendencia, esa imagen, ese gozo de Abraham, la alegría de ver crecer esa bendición. Yo me imagino que todos los días salía y lo bendecía, lo amaba porque Dios le había prometido a través de él. Era lo más preciado que había en aquel lugar. Y ahora Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Ya se había ido Ismael. Y dice, a quien amas, a quien amas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que tú más amas en esta mañana? ¿Qué es lo que amas? Porque Dios le dijo, mira, toma a tu hijo, tu único, el que yo te di, a quien amas, y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto. Debía de ofrecer al que Dios le había entregado. Debía de ofrecer al que Dios le había prometido. Porque también hemos vivido prueba y sabemos que la mente del ser humano es veloz. Yo me imagino qué pensaría Abraham. Y dice que se fue con Isaac, sus siervos, pero llegó un momento donde debía ir solo con Isaac. Dice que pasaron 3 días y él alzó los ojos y todavía le faltaba camino. Entonces le dijo Isaac, padre, he aquí yo veo el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó un altar, compuso la leña, y entonces yo me imagino esas palabras de Isaac. ¿Dónde está el holocausto? Yo me imagino él mirándolo. Si supieras quién es el cordero. ¿Se imaginan esas palabras? No nos digamos mentiras. La mente del ser humano vuela. Vuela. Recibe usted una mala noticia y ya se hizo la película con final incluido. ¿Por qué Abraham no debía tener pensamientos? 3 días caminando, ¿se imagina? Más de 3 días. Mi Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no otra cosa, Señor? ¿Por qué, Señor, si tú me lo prometiste? Quizás pensaba, no, pero quizás pensaba. Porque el enemigo, ese es su Dios. Le dio esa promesa y vea, ya se la está pidiendo. Y dice que él lo ató allí. Este tiempo era necesario para Abraham. Quizás fue el tiempo más largo, esos 3 días caminando. Pero era el tiempo necesario para la muerte de Abraham. Sí. Porque hay que morir al corazón. Porque siempre será necesario morir o rendir el corazón. Y esta es la prueba que yo hoy he llamado la prueba que rinde al corazón. La prueba que rinde al corazón. Y era necesaria. Y es necesario para nosotros iniciar lo que Dios nos ha llamado. El llamado, el ministerio
Porque después de esa rendición esconde una mayor bendición. Por eso esa prueba, escuchen hermanos, por eso esta es la prueba más dolorosa. Esta es la prueba más dolorosa del creyente. ¿Sabes por qué? Porque detrás está la mayor bendición. Pero es necesario pasarla. Y usted dirá, más. Sí, hemos pasado por pruebas duras, por pruebas, tormentas, aflicciones, pero hay una que es la más dolorosa. Porque es necesario el sacrificio. Porque significa sacrificar, entregar, soltar, morir. ¿Sabes que el Señor Jesús no murió en la cruz? Realmente su muerte sucedió estando en Getsemaní. Fue allí donde experimentó mayor angustia, dolor. Fue allí donde él quiso renunciar, donde él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la muerte allí, no en la cruz. Porque la muerte se convierte en el lugar donde tú tienes que tomar una decisión, donde tú tienes que ser decidido: o lo entrego o sigo de largo. Y Jesús le dijo: Señor, si hay otra salida, hazla, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue allí donde le salió sangre mezclada con sudor mezclado con sangre. Fue allí donde le dijo al Padre estas palabras. Quizás Abraham en algún momento pensaría eso, pero Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es aquí el punto donde se da la muerte al deseo del corazón. Es ahí donde Dios da el punto de quiebre. Claro, Dios no quería que Abraham sacrificara a Isaac, porque Dios no está de acuerdo con el sacrificio humano. Dios aborrece los sacrificios humanos. Dios lo que quería era el corazón de Abraham. Créeme que nuestro Dios no nos pide que rindamos, si nos pide que rindamos algo, es porque quiere el 100% de tu corazón. Pero Abraham no entendía este principio. Pero dice la Escritura que por la fe fue probado Abraham. Fue probado cuando ofreció a Isaac, que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El que recibió la promesa necesitaba ser probado. Y tú y yo necesitamos ser probados. Dios sabía que necesitaba el corazón de Abraham. Y Jesús habló de esto. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La prueba de Abraham es diferente a las demás, esta última, porque no fue como Israel, que Dios lo mete en el desierto. Hay unas pruebas donde usted de repente llegan tormentas, ¿cierto? Usted no sabe en qué momento llegó, pero llegó aflicción, llegó una prueba, llegó un desierto, aunque usted sirve a Dios, usted no entiende. Pero la prueba de Abraham, o la que rinde el corazón, es diferente. Porque en el caso de Abraham requería sacrificar a Isaac de su corazón. En el caso nuestro necesitamos sacrificar la carne. En el caso de nuestra vida, nuestras pasiones, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños. ¿Sabes qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es lo que hizo Jesús. Si puedes, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la cruz, donde yo tengo un sueño,
un deseo, un anhelo, pero Dios tiene otros sueños para mí. Entonces está mi voluntad y está la voluntad de Dios. Cuando yo tomo mi cruz para hacer lo que es la voluntad del Padre, eso es tomar mi cruz y seguirle, o tomar su cruz y seguirle. Es necesario que hoy tomes una decisión, porque esta prueba a Abraham, Dios le dijo, y aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Cuál es la diferencia con las demás pruebas? La diferencia con las demás pruebas es que tú tienes que tomar la decisión. Esta prueba no es que Dios te introdujo en el desierto, no. Esta prueba es que tú tienes que sacrificar lo que más amas. Tú tienes que examinarte en esta mañana qué es lo que más amas. Porque puede ser un sueño, puede ser ese trabajo que tanto anhelaste, esa carrera profesional que lograste tener, puede ser un hijo, puede ser el cónyuge, puede ser cualquier familiar que tú ames más, que te robe el tiempo de Dios, que Dios quiere llevarte a una situación, a un ministerio, pero tú te frenas porque hay otras cosas que hacer. Hermanos, eso es el sacrificio que Dios quiere. Rendir la voluntad. Muchas veces le decimos: Señor, envíame aquí, envíame a mí. Queremos el ministerio, queremos los dones, pero nos cuesta entregarle a Dios el corazón. Y le decimos: Señor, toma todo de mí. Pero cuando nos pide tiempo, no estamos para el Señor. Cuando nos pide que sirvamos, no estamos para el Señor. Cuando nos requiere de nosotros, no estamos para el Señor. Entonces, ¿de qué sirve decirle: heme aquí, envíame a mí, si tú no le estás entregando al Señor lo mejor? Eso es lo que le dijo la iglesia de Éfeso. Servía, se esforzaba, tenía todos, buscaba cuáles eran los malos, estos brujos, los hechiceros, y no los dejaba entrar. Pero el mismo Señor le dijo, la exaltó por el buen trabajo, pero le dijo que había perdido el amor por el Señor. Le dijo que estaba sirviendo sin pasión. Quizás estaba ya sirviendo porque se volvió una rutina. No es nuestro servicio lo que Dios más anhela. No es eso. No es que tú sirvas, eso no es lo que más anhela. Es que tu corazón sea para Él. Es que el ser humano entregue su corazón. Porque ¿qué hay en tu corazón que está robando el primer lugar al Señor? Son esos sueños, metas, deseos, anhelos. No podemos darle tiempo al corazón. No es que Dios nos está pidiendo algo y usted se sienta a analizar. Bueno, vamos a analizar si es de Dios. Voy a estar tanto tiempo, no le des tiempo. Porque cuando tú le das tiempo, el corazón se llena de orgullo y olvida la voz de Dios. Por eso dice la Escritura que Abraham se levantó muy de mañana. Él no dio tiempo, organizó su asno, organizó sus siervos, ya tenía todo preparado y arrancó. No le dio tregua al corazón. No dijo: en un año, Señor, en unos meses, Dios, espérame que cumpla cierta edad. No, Él arrancó de una vez. Cuando tú le das espacio al corazón de rendir lo que Dios te está pidiendo, vendrán más cosas que dañarán aún más el corazón. Si en esta mañana Dios nos está diciendo y tú sientes, porque yo sé que el Espíritu te está redarguyendo y te está diciendo que debes de entregar, que debes de sacrificar, no le des tregua, no le des espacio. Entrégalo hoy, entrégalo en este lugar, suéltalo acá, porque entonces
llegarás a lo que Dios quiere. Llegarás a lo que hay, porque hay una mayor bendición tras la puerta, detrás de la prueba. Todo estudiante antes de terminar tiene que pasar por una prueba, ¿cierto? Es allí donde se evalúan nuestros conocimientos durante el año, durante la universidad, durante el tiempo, el periodo, ¿cierto? Es ese tiempo donde el profesor calla, pone la prueba y está atento, ¿cierto? Pero dice que cuando nosotros terminamos, cuando todo salimos y nos graduamos, cuando pensamos y dijimos, valió la pena el esfuerzo, valió la pena haberme quedado ese fin de semana estudiando y no salir con amigos, con amigas, sino quedarme estudiando, porque este regalo, este diploma, esto es mi recompensa. Gracias, Juan, mi recompensa por lo que hemos hecho. ¿Y sabes qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo cantábamos ahorita. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Sí, fue cuando Abraham extendió su mano sobre el niño. No, Dios no esperó, llegó y Abraham y bueno, ya estamos aquí, Señor. No, Dios esperó a que lo pusiera, a que lo atara. ¿Saben qué es atar a un hijo de 25 años? Ya razona. No es lo mismo coger un niño pequeño y decirle, venga, es que Dios no, ya era un adulto. Y Él lo ató. Y dice que cuando ya extendió su mano y extendió, le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano. Dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque sé que temes a Dios. Pero vino una segunda voz del cielo y le dijo, Abraham, por mí mismo he jurado. Porque las promesas de Dios, cuando tú rindes el corazón, ya se convierten en un juramento de Dios. O sea, quiero que entiendas, en este momento Dios nos ha hecho muchas promesas, sobre la cual nos ha hecho esperar, sobre la cual nosotros confiadamente esperamos, ¿cierto? Y Dios lo va a cumplir. Pero cuando tú pasas la prueba del sacrificio, ya Dios no promete, sino que jura. Abraham, he jurado por mí mismo. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas las naciones, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham entendió por qué un juramento en aquel tiempo era algo irrevocable. Las promesas que Dios te ha hecho necesitan hoy de un sacrificio para convertirse en un juramento. ¿Qué necesitas sacrificar de tu corazón? ¿Qué necesitas entregarle al Señor? ¿Más tiempo? ¿Más consagración? Hoy Dios está pidiendo algo. ¿Estás dispuesto a rendirlo? Porque no sabes lo que está detrás de tu decisión. No sabes qué nos está esperando detrás de la decisión. El jueves hablaba con alguien y le decías que a veces no hemos tomado la bendición. Ya está ahí, pero
el sacrificio cuesta. ¿Sabes que después de aquí Abraham no fue probado nunca más? Porque ya Dios sabía que tenía todo de Abraham. Cuando tú rindes el corazón, ya Dios no prueba. Claro, todos los días hay que rendirlo, pero las cosas que antes con las que nos probaban ya no. Esta es la prueba sacrificio. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar todo por el Señor? A rendirte lo que más cuesta, que es el tiempo. Porque ahora no hay tiempo para nada, ¿cierto? Pero el tiempo del Señor sí lo usamos en otras cosas. Señor, tú entiendes, Señor, que estoy cansado. Tú entiendes, Señor, que estamos por ahí predicando, Señor. ¿Sí? Tanto entiende Dios, que él tuvo que pedirle a Isaac. No sé cómo se manejaba, no sé cómo era Abraham con Isaac, pero si Dios se lo pidió era porque era lo más preciado en su corazón. ¿Qué es tu sacrificio en esta mañana? Solo tú y Dios lo sabe. Quiero que te pongas de pie. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios está esperando por ti, pero hay una bendición que está esperando la rendición de tu corazón. Dios está esperando que tú te vuelvas y que tú le entregues lo más preciado. No esperes más. En el nombre de Jesús.